¿Habías escuchado hablar sobre la biofilia? Es un término que podemos aplicar muy bien a la arquitectura, sobre todo como estrategia para espacios interiores más saludables. Pero bueno, ¿qué es la biofilia? Como su nombre etimológicamente lo dice, se podría traducir como amor a la vida. Este término se popularizó hace aproximadamente unos 40 años, a partir de estas raíces evolutivas tan profundas que tiene el ser humano con la naturaleza. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta hace unos 200 años, muchos de los seres humanos hemos empezado a vivir en entornos urbanos alejados de la naturaleza. Sin embargo, siempre hemos tenido una conexión innata con ella. ¿No les ha pasado que están muy estresados y se quieren ir a la playa o al bosque de campamento y eso nos hace sentir mejor? Bueno, a grandes rasgos, esto es de lo que trata la biofilia. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Hay muchos estudios que han investigado toda esta conexión en la naturaleza y el bienestar que le hace al ser humano, reduciendo, por ejemplo, temas de estrés que también ayudan a aumentar la creatividad y la productividad. Ahora, muchos de estos estudios se han realizado, por ejemplo, en oficinas, donde se puede demostrar que mejora la productividad de las personas y por lo tanto mejoran el tema de los costos. Lo mismo en hospitales, en el cual también los pacientes se pueden recuperar mucho más rápido. Y para que puedas empezar a explorar cómo poder aplicar estas estrategias a tus proyectos, te voy a dejar este documento que está muy completo que se llama Los 14 patrones del diseño biofílico. En la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas acceder al documento y a continuación te voy a hacer un breve resumen de cuáles son estos 14 patrones y algunos ejemplos. Este documento clasifica los patrones en 3 categorías principales, los cuales son la naturaleza en el espacio, que es esta presencia directa, física y efímera con la naturaleza en un espacio o lugar. El segundo son las analogías naturales, que abordan representaciones orgánicas de la naturaleza no vivas e indirectas. Y finalmente la naturaleza del espacio, que se refiere a las configuraciones espaciales de la naturaleza como tal. La primera categoría, que es la naturaleza en el espacio, se refiere a estas conexiones totalmente directas. Aquí es donde vamos a poder estar en contacto con las plantas, sonidos, animales, agua, brisas, y tiene 7 estrategias específicas. El primero es la conexión visual con la naturaleza, y este es un pequeño vistazo a elementos de la naturaleza, sistemas vivos y procesos naturales que puede ser desde incorporar una ventana de gran tamaño que proporciona vistas despejadas del entorno natural, como una montaña, un lago o algo parecido. El segundo es la conexión no visual con la naturaleza, en el cual vamos a hablar de los otros sentidos, que pueden ser estímulos auditivos, táctiles, olfatorios, inclusive del gusto, que generan una referencia positiva de la naturaleza. Algunos ejemplos pueden ser espacios con grabaciones de sonidos naturales o inclusive aromaterapia con base de aceites esenciales. El tercero son estímulos sensoriales no rítmicos, que son estas conexiones aleatorias que no pueden ser pronosticadas, y un ejemplo es poner en el proyecto un comedero de aves. El cuarto son variaciones térmicas y de corriente de aire, y un gran ejemplo son la ventilación cruzada, que además en bioclimática nos sirve como enfriamiento pasivo. El quinto es la presencia de agua, y esta se puede presentar de múltiples formas, desde verlo, tocarlo o oír el agua, y puede ser desde una fuente hasta tener una pecera. El sexto es la luz dinámica o difusa, que se puede generar a partir de un juego de luz y sombra en ventanas o domos a partir de una orientación adecuada. El séptimo y último de esta categoría es la conexión con sistemas naturales, que tiene mucho que ver con tener esta conciencia de los procesos naturales. Un gran ejemplo que se me hace es la implementación de humedales artificiales como sistema de tratamientos de agua, que a su vez hacen un pequeño ecosistema dentro del proyecto. La segunda categoría, analogías naturales, se refiere a cualquier objeto, material, color, forma que va a hacer referencia a la naturaleza dentro del proyecto, y en este se contienen los patrones 8 al 10. El octavo patrón es de formas y patrones biomórficos, que estas son estas referencias simbólicas, como por ejemplo la biomimesis, que nos va a generar algo que imita la forma y la estructura de algo en la naturaleza. El noveno es la conexión de los materiales con la naturaleza, y aquí es muy importante darle prioridad a los materiales naturales. Por ejemplo, es mejor un escritorio que sea de madera o que tenga imitación madera a que sea de un material más frío, como por ejemplo el plástico o el metal.
El 10º es la complejidad y el orden, y esto parte de algunas estrategias más dinámicas en el que pueda haber algún cambio en la modulación de, por ejemplo, una doble piel o en utilizar algún sistema de iluminación que pueda cambiar de intensidad o cambiar el color de la luz para adaptarse a las necesidades de cualquiera de los ocupantes. Y finalmente la última categoría, que es la naturaleza en el espacio. Y esto tiene mucho que ver con ir más allá del espacio, un poco hacia lo desconocido o ligeramente peligroso. Y aquí tenemos los últimos 4 patrones. El 11º patrón es el panorama, y esto tiene mucho que ver con vistas, pero muy abiertas y que se vean a la distancia. En este caso tiene mucho que ver con ventanales, con vistas panorámicas o miradores. El 2º patrón es el refugio, que busca tener un lugar como para retirarse y hacer alguna actividad un poquito más protegida. Puede ser algún lugar de lectura, acogedor en alguna esquina o aprovechar algún tipo de arquitectura como techos abovedados que generan refugio y al mismo tiempo amplitud. El 3er patrón es el misterio y como su nombre lo dice, lo que busca es fomentar la exploración y la sorpresa. Se puede hacer a partir de, por ejemplo, senderos que se vayan bifurcando en un jardín o espacios donde tengan que tener alguna puerta oculta o que no tenga la vista hacia todo el espacio interior. Y finalmente el patrón número 14, que es el de riesgo o peligro, que lo que busca es crear una experiencia de riesgo controlado, que de alguna manera sea algo que altere un poco los sentidos, pero que al mismo tiempo la persona sepa que da seguridad. Y bueno, podemos encontrar muchos ejemplos de la implementación del diseño biofílico. Creo que a veces de manera intencional o a veces simplemente el arquitecto o la persona que lo diseñó busca implementar estos elementos naturales en el mismo proyecto. Te dejo aquí algunos ejemplos para que puedas seguir investigando sobre cómo lo fueron implementando. En muchos casos es muy evidente el uso de vegetación, pero no olvidemos que con estos 14 patrones podemos identificar que va mucho más allá de solo poner plantitas en nuestros espacios. Ya para ir concluyendo con esta breve introducción de lo que es el diseño biofílico, quisiera que exploráramos algunas de las ventajas que podemos encontrar en este tipo de estrategias. Ya estuvimos viendo que uno de los principales objetivos es el bienestar humano, desde temas de aumentar creatividad, productividad, reducir estrés, estar menos enfermos en general. Sin embargo, quisiera también hacer hincapié en que todo esto no nada más es bueno para nosotros. Vamos a ver que el tipo de patrones corresponde mucho a un tema de sustentabilidad. Cosas como tener ventilación cruzada, tener grandes ventanas, tener una buena iluminación en el espacio, va a contribuir a reducir, por ejemplo, el uso excesivo de energía. Y también yo me quedaría mucho con que es una estrategia excelente para espacios que ya existen, porque luego a veces pensamos en espacios que son nuevos, en el cual sí podemos jugar mucho con la forma y la orientación, pero cuando ya tenemos un espacio existente que tenemos que intervenir, la implementación de estos patrones de diseño biofílico pueden ser excelentes para poder generar espacios más saludables. Y bueno, esta fue una muy breve explicación de lo que quería contarles sobre el diseño biofílico, pero hay mucho más que explorar. Recuerden que les dejo el documento en la descripción, investiguen más y si quisieran que especificar un poquito más en alguno de los temas, déjenme en los comentarios y podemos hacer un video al respecto. Muchísimas gracias, nos vemos.